emisión de Resonar. Yo soy Betsabe Banzini, soy psicoterapeuta y ya saben que en este programa vamos a hablar de todo, así que el día de hoy tengo un tema un poco espeluznante para los papás de adolescentes, no tan espeluznante para los que no tenemos hijos. Y el tema de hoy es si hemos creado una generación que es intolerante al no. Y me acompaña, obviamente, el día de hoy, estoy muy contenta, Danae Ramírez Arjona. Ella es licenciada en comunicación y es maestra en comunicación y cambio social. Y pues además docente de prepa y de universidad. Dana, bienvenida. Hola, Betsa. Gracias por tenerme aquí. Estoy muy contenta de tenerte porque además si hay alguien con quien he compartido como estas experiencias de tener pues alumnos jóvenes, como ya en esta diferencia generacional, ¿no? Creo que cuando hace muchos años que yo empecé a dar clases, pues los alumnos eran básicamente de mi generación. Tú empezaste a dar clases muy joven también, entonces la brecha era cortita, pero de pronto se va haciendo más grande, ¿no? Exacto. Y de pronto si ya brincamos a esta generación de los primeros centennials que ya están en la prepa y que ya están entrando a la universidad y empezamos a chocar con la parte ideológica. Sí, con las dinámicas van cambiando de forma muy abrupta en corto tiempo. Así es. Fíjate que hace unos días platicaba con un amigo que él es profesor también de una universidad y me decía que es muy común que las generaciones más grandes nos quejemos siempre de las generaciones chicas que vienen, ¿no? Incluso él citaba un documento de Platón donde Platón dice que los jóvenes son un desperdicio, ¿no? O sea, estamos hablando de Grecia muchísimos años antes de Cristo y obviamente nosotros que somos millennials, pues nos tocó que la generación X se quejara de nosotros como millennials y a la generación X les tocó que los boomers se quejaran de ellos, exacto, ¿no? Y así cada vez ha sido una como situación repetida a lo largo del tiempo. Entonces un poco la premisa de hoy es qué hemos hecho mal, ¿no? Creando la generación Z. ¿Qué cosas han sido buenas? ¿Qué cosas han sido buenas? Y también, o qué tanto somos nosotros intolerantes a la diferencia de la juventud, ¿no? Un poco por ahí. Me gustaría preguntarte primero como qué características ves tú en la generación Z que no tengamos los millennials, o sea, ¿qué nos hace diferentes a ellos? Yo creo que lo principal que se me viene a la mente es la inmediatez. O sea, aman mucho que la información esté resumida, que pueda entenderse en menos de 5 minutos, que no tengan que hacer un esfuerzo que los saque de su zona de confort para acabar de comprender ciertas estructuras o ideas. Y también, aparte de la inmediatez, que sea algo dinámico. Ocupan muchísimo esa palabra, como, maestra, ¿puede ser la clase más dinámica? ¿O por qué no hacemos tal cosa o tal proyecto? Pero al mismo tiempo no hay mucho flujo de ideas que quieran compartir. Okay. O sea, tú les dices, bueno, proponme algo. Y se quedan callados. ¿Cómo qué? ¿No? Ajá. O sea, más bien es que tú seas dinámica. Exacto. Okay. Pero creo que no acaban como de aterrizar qué es lo que quieren o qué es lo que entienden por dinámico. Yo creería que esta parte donde ellos no aportan esta idea es porque están acostumbrados que el entretenimiento venga desde afuera. O sea, al final ellos son la generación que sí creció ya con la inteligencia artificial, que creció con la tecnología. O sea, de alguna manera creo que los millennials fuimos esta generación como bisagra, ¿no? Entre, nos tocó todavía cuestiones analógicas, ¿no? Y el nacimiento de Google. Y el nacimiento de Google y la cuestión como de los chats y todo, los smartphones y todas estas cosas, que a esta generación pues ya básicamente nació ahí, ¿no? O sea, siempre estas cosas que dicen como, bueno, si recuerdas cuando tenías que desconectar el teléfono para conectarte a internet, es que ya tienes más de X años, es como, pues sí, seguro mucha de la gente que nos ve se acuerda de los ruiditos, ¿no? De la conexión a internet, que son cosas que los chicos de ahora ya no tienen mapeadas porque ellos básicamente ya nacieron con Wi-Fi, ¿no? Sí, y que todas las dinámicas alrededor de su vida ya traían ciertas innovaciones tecnológicas. Y quiero aclarar que si bien esta generación como que tiene ciertas características muy similares entre sí, obviamente los contextos son distintos. O sea, yo soy maestra de una escuela privada, no de una escuela pública, ¿no? Claro. Entonces, realmente no puedo hablar como de las dinámicas que se están suscitando ahorita en la escuela pública, ¿no? Claro. Pero de la privada, pues es que la escuela es un reflejo también de su vida y su vida personal es un reflejo que vemos en la escuela. Entonces, ¿de qué forma es que los chavos, las chavas, chaves, ahora están conviviendo entre ellos o con sus familias o con sus maestros o con miembros de su comunidad inmediata? Que también está afectando a su vida escolar. O sea, como que siento que es todo un panorama que está de la mano. Sí, es como todo este tejido familiar, social, escolar, ¿no? Que lleva su complejidad.
Hace igual unos días veía unas cifras del IFT, con el tema de los accesos ahorita que hablábamos de la esfera pública, o sea, de las escuelas públicas y las escuelas privadas, y algo que a mí me impresiona mucho es que todavía por ahí del 32% de la población en México no tiene acceso a Internet, o sea que es una cifra altísima. Y uno podría creer, bueno, seguro son los abuelitos, es la gente en las comunidades rurales, pero no, hay un porcentaje dentro de ese 32%, hay un porcentaje alto de jóvenes en etapa escolar que no tienen y no han tenido acceso a una computadora con internet o a un teléfono inteligente, ¿no? Y como dices, ahí las dinámicas cambian, porque estamos hablando de una juventud que está creciendo todavía de manera análoga, que tiene la misma edad de esta otra mayoría que está creciendo con acceso a redes sociales, con esta parte como de, está incluso con el concepto de influencer, ¿no? En la parte viral de TikTok, o sea, como todas estas cosas que distorsionan desde la parte psicológica, podríamos hablar de estas distorsiones del ego, ¿no? Como de los impactos, los likes, los comentarios, el número de cosas compartidas, o sea, todo eso que para esta generación es tan importante. Y que además ahorita que mencionas esto de que todavía hay un porcentaje que no está manejando las redes, o sea, también tomar en cuenta que estamos en un sistema globalizado que ya muchas cosas se manejan con cosas tecnológicas, ¿no? Claro. O sea, y que eso hace una brecha de diferencia Sí, o sea, marca unas pautas de diferencia con cierto público, o sea, no solo con el público joven que no tiene acceso a internet, tecnología, etcétera, sino a personas mayores, etcétera, o sea, es algo que nos está afectando a todos de distinta forma y que también recordando como estas pequeñas esferas donde se van moviendo los alumnos, al menos lo que yo alcanzo a ver de mis propios alumnos es que no pueden alcanzar a dimensionar que hay estas brechas afuera. Ajá. O sea, no son todos, pero hay un porcentaje significativo que es como, pues es que ya todos tenemos internet, pues es que o sea, podemos acceder a esto, ¿no? O sea, pues sí, yo pido algo por Amazon y me llega. O sea, ¿por qué alguien más no podría pedirlo así? Y es como, no, o sea, es que tú has vivido en un mundo con privilegios que te hace diferente a otras personas en el exterior, pero que no, porque no lo veas, significa que no esté pasando. Claro, fíjate que eso en psicología lo hablamos como de la experiencia autorreferencial se transforma en la mente de estos chicos en la idea de esta es la realidad, ¿no? O sea, si yo estoy viviendo esto, entonces esta debe ser la realidad. Si yo pude estudiar a distancia en la pandemia, si tengo acceso a todas las plataformas de entretenimiento, si puedo pedir cosas por Amazon, entonces esta debe ser la realidad de todos. Y justo ahí una de las consecuencias más importantes que yo veo en esta generación es la inmediatez, por supuesto, pero también la carencia de empatía. Sí. No son una generación empática con el mundo que está fuera de su marco de referencia, ¿no? Y que incluso algo que yo he visto es que manejan estos discursos como muy estructurados de no, sí, la empatía y la neurodivergencia y nosotros, nosotres, ¿no? De pronto hay como un discurso muy inclusivo en su esfera, pero no hacia afuera. ¿No? Donde son personas que se describen a sí mismas como empáticas, como de, no, si yo soy la más empática de mis amigas, sí, con tus amigas, pero estás borrando la realidad de otras personas afuera, ¿no? Híjole, es que eso es un caso bien grave con lo que estamos lidiando ahorita los profesores. Yo doy clases en una preparatoria, pero también en universidad, y voy viendo justo cómo van cambiando las dinámicas, pero otras se quedan. Sí. Y nuevamente, o sea, es un entorno privado, pero que tanto lo privado es público, lo público es privado, y creo que también muchas veces se le otorga sin que se pida el papel a los profesores de acabar de inculcar estos valores que desde casa no se están reforzando o que en casa más bien hay una serie de antivalores que se les está inculcando a los propios hijos, hijas, hijes. Entonces, o sea, ¿qué tanto los mismos padres están esperando que los profesores acabemos de educar a sus hijos? Y qué tanto están confiando en que, por ejemplo, una institución que se vende como manejamos este tipo de valores o es parte de nuestra ideología o de nuestro modo de trabajo, piensan como, bueno, entonces si meto a mis hijos aquí van a terminar replicando estos modelos, pero es que no es solamente como en la escuela, ¿no? O sea, tiene que haber como una ética a lo largo de la vida, una congruencia. Claro. Y como tú dices, o sea, pueden ser muy críticos en lo que les parece justo o injusto, pero qué tanto
realmente lo que ellos creen que es justo e injusto lo es. O sea, sin desvalidar lo que ellos crean. Más bien es como realmente estás tratando de ver toda la realidad de ese escenario o más bien estás solo viendo lo que a ti te compete y dejas de un lado la empatía pues también por ti mismo o ti misma y por el colectivo al que perteneces. Claro, y te vas a replicar únicamente modelos, ¿no? Como aprendidos. Algo que a mí me llama mucho la atención de este modelo, ahorita me encantaría que habláramos de los papás, ¿no? Porque no se trata de juzgar el trabajo de los padres, ¿no? De decir como de, son pésimos padres, ¿no? No necesariamente, pero sí siento que vienen estos chicos de ahora de prepa y de universidad, de padres que estaban muy ocupados, ¿no? Probablemente como enganchados en un modelo productivo, en la cuestión como de trabajar, comprar una casa, pagar escuelas privadas, o sea, ¿no? Como muy enganchados en esta parte. Y de pronto, como se deslindaron de esta responsabilidad de la formación humana, y lo pusieron en las escuelas, justo como si fuera esta parte, yo lo veo como un programa precargado, ¿no? Es donde, bueno, pues más que menos eres un chavo con ciertos talentos, te meto en esta escuela que dice que tiene estos valores y pues como que te los preprograman, ¿no? Te bajan la app y ya con eso quedas. Y no es así, porque precisamente algo que nosotros vemos muy frecuentemente es la falta de congruencia entre el modelo educativo que los padres eligen académicamente para sus hijos y las cosas que se replican en casa, ¿no? Cuando pues también dentro de casa tienen padres que están, sí, demasiado enganchados en un modelo productivo y una cuestión como con demasiado santo en lo económico y con problemas de violencia de género, de infidelidad, de violencia psicológica hacia ellos como hijos, de indiferencia. De racismo, de clasismo, o sea, hay muchos antivalores que los propios padres están, o sea, no están observando que pueden llegar a afectar a sus hijos a largo plazo y que están normalizados en casa, ¿no? Y como tú dices, o sea, hay muchos factores que los propios padres están viviendo, ¿no? O sea, hay escenarios diferentes y todos estos se dan en escuelas privadas, o sea, desde los padres que están súper atentos, pero ya en un plan obsesivo, sobreprotector, que no están dejando a sus hijos ser y que los están presionando a un nivel que a mí me parece insano, ¿no? O sea, como solamente tienes que dedicarte a la escuela, entonces queremos calificaciones de tal y eres él o la mejor en tal cosa, o vas al MUN, o vas a... Ándale, estos modelos que sobreexigen a los alumnos y que no es que estén, o sea, mal por sí mismos, son modelos de trabajo que les invita a sacar lo mejor de sí mismos. Pero si lo metemos dentro de un escenario donde los están presionando, pues entonces es una bomba a punto de explotar. Entonces hay de estos tipos de padres que se observan con estas dinámicas hasta los que son totalmente indiferentes y que se nota en sus hijos, ¿no? En las faltas disciplinarias, en que son groseros, en que no cumplen, en que no ponen atención, porque es una demanda de atención muy fuerte para que sus padres los observen. Y yo recuerdo que antes de ser maestra yo escuchaba mucho esto de, no, pues es que si se comporta de tal manera es porque quiere que sus padres lo vean. Y yo decía, ay, se me hace ridículo eso. No, es que ya cuando estás adentro es muy evidente porque una tarea que le implicaría tal vez 3 días y reflexionar en su casa, hacer una cuartilla de algo que tiene que escribir y subir, no lo hace. O sea, no hay este orden, por ejemplo, de seguir unos pasos para realizar una tarea, algo tan sencillo como eso, y que si en lo académico no lo está logrando, en lo personal tampoco. En la vida tampoco. O sea, pensemos que esta generación, cuando le toque ir a hacer trámites de gobierno, se van a panicar. Porque o van a estar reclamando cosas que ellos pudieron hacer antes, o van a estar esperando que sus padres vayan a resolver las cosas, o sus tutores. Y también tenemos como que en esta fracción de padres sobreprotectores y padres indiferentes, padres que están en medio de esto y que están como rodeados de muchas situaciones, ¿no? O sea, pueden ser problemas económicos, puede ser tener hijos con alguna neurodivergencia, que ellos mismos tengan neurodivergencias, que haya contextos violentos que los atraviesen, ¿no? No solo como en lo personal, sino en lo público, ¿no? O sea, no olvidemos que estamos en un país que pues no se prioriza tanto la seguridad, por decirlo así. O sea, se nota que vivimos en un país inseguro. Entonces hay muchas dinámicas que, o sea, yo sé que puede sonar abrumador, pero que convergen
para que los propios chicos, chicas, chiques, pues puedan explotar, Sí, claro. ¿no? O sea, si no tienen como unas buenas bases y una red que los apoye desde el amor y no desde el, sí, ten la tablet, ya cállate, ¿no? Ajá. Pues entonces es muy probable que ellos no puedan llegar a alcanzar lo que quieran o lo que puedan porque no se sienten pues protegidos. Sí, ¿no? como Queridos. sostenidos, ¿no? Exacto. Porque siento esto, que por un lado, como dices, tenemos estos papás helicóptero, ¿no? Que así le llamamos, que son estos que están sobrevolando al hijo, ¿no? Todo lo que hace, que le controlan todo, ¿no? O sea, todo desde la vestimenta, el acceso a redes, con quién se lleva, qué cosas lee, todo eso, ¿no? Y por el otro lado está esta otra generación, pues, o más bien este otro tipo de padres muy indiferentes, muy desapegados, muy ocupados en sus cosas, donde sí, algo que a mí me llama mucho la atención es el retraso en el desarrollo que hay de hijos de padres indiferentes, ¿no? Porque Sí. esta parte de hacer cosas para llamar la atención y de ver dónde está el límite es algo que pasamos por ahí de entre los 2 y los 5 años de edad. Cuando tú tienes padres indiferentes que a lo largo de tu vida no te hacen caso, entonces lo tienes que hacer a los 16 años, ¿no? O desde los 3 hasta los 25, ¿no? A ver en qué momento, al tocar el límite, entonces los papás voltean a verte, ¿no? A ver en qué momento te dicen, a ver qué necesitas de mí, ¿no? Y algo que a mí me ha tocado ver como psicoterapeuta es estos padres indiferentes que en algún momento dicen que la escuela los eduque, ay, ¿qué te hace falta? ¿Terapia? Pues te mandamos a terapia, y que llegan a una... Normalmente cuando hablamos o cuando tratamos menores de edad, pues hay que hacer... obviamente no se revela el contenido de la sesión del adolescente con los padres, pero sí se habla un poco de qué hay de riesgo, de qué manera la familia puede contribuir. Y me ha tocado gente que me diga, pues para eso lo traigo, ¿no? O sea, pues lo traigo pues para que tú, a ver, yo estoy muy ocupada, ¿no? Ándale, yo estoy muy ocupada, tengo muchas cosas que hacer. O sea, el niño necesita atención, ¿no? Para eso viene, para que tú le pongas atención. O sea, básicamente hasta en estas dinámicas de te pago para que le dediques una hora de atención y entonces ya después no me pueda recriminar el asunto de es que no me pelas o no hay tiempo para mí. Es como si hasta te pagué la terapia, ¿no? Entonces mucha indiferencia y como dices, en medio están estos otros padres que yo creería que son minorías, son los que me ha tocado ver que genuinamente están interesados en la dinámica de sus hijos, están presentes, pero también con sus propios problemas, como dices, de neurodivergencia, la cuestión económica, la cuestión de seguridad, o que son padres o madres solteros, ¿no? Que son, pues estas familias monoparentales que de pronto pues tienen que ser sostén económico y además sostén emocional y estar presentes, involucrarse en cosas de la escuela, que también a veces ese papá o esa mamá están desbordados, ¿no? De responsabilidad y que hacen el intento, pero que genuinamente sienten que siempre se están quedando cortos en el intento porque hay tantas cosas que atender que sienten que están fallando como padres o madres. Exacto. Yo ayer justo estaba tomando una clase que hablaba sobre la economía de los cuidados, ¿no? Como nombrar todas estas actividades que implican el cuidar algo o alguien, pero que no son remuneradas. Entonces nos hacían una reflexión de tú a quién cuidas, cómo lo cuidas y cómo te cuidan, ¿no? Entonces yo les decía, pues yo cuido a mis alumnos. O sea, y ahorita tengo 200 alumnos este semestre, es una cantidad muy grande, demasiado, ¿no? Y tener que ir ubicando a cada uno, si tiene como ciertas características con las cuales necesite un poco de ayuda, o los contextos de dónde vienen, o si pueden ser más propensos por el trayecto como académico que ya se nota, a tal vez reprobar o al contrario, a destacar más en algo. Como ir viendo todo esto, pues te hace plantearte mucho como maestra en mi caso, que una, pues sí, no me pagan lo suficiente. Sí. Dos, me gusta mucho. Yo recuerdo que una amiga cuando yo empecé a dar clases me dijo, es que es una vocación. Sí, no es se hace por amor, en serio. No es como que haya muchos factores de por qué alguien decide ser maestro que tengan tanto peso como el de es una vocación, querer estar ahí, ayudar, no sé si impulsar, ¿no? Las cosas buenas, pero también ser recto o recta, ¿no? Con ciertas pautas de no, o sea, si te dije que la tarea era para este día, pues es para este día. Sí, se mantiene el límite, ¿no? O sea, y que ahora creo que al menos en este contexto de escuelas privadas hay un choque muy duro con los límites, ¿no?
y que justo dentro de esta ética o esta economía de los cuidados nos hablaban de, bueno, y es que cómo están repartidas las tareas de cuidado, ¿no? Y también los propios chicos, cómo se están cuidando a sí mismos, a sí mismos. O qué entienden por autocuidado, Dana, porque a veces ni siquiera hay un concepto claro, ¿no? Estamos hablando, digo, no de esta generación en específico, pero a mí me toca de pronto acompañar procesos terapéuticos de personas de 35 años que no saben hacerse un huevo, ¿no? O sea, que no saben hacerse, ya no digamos, una tarta de algo, o sea, que las cuestiones más básicas como lavar su ropa, tender su cama, hacerse un desayuno viable, llevarse un lonchecito, ¿no? A su trabajo, no las tienen desarrolladas porque no les enseñaron eso, ¿no? Porque venían de entornos familiares donde se les cubrían absolutamente todas las necesidades, ¿no? Cuando hablamos personas de 35 años, pues estamos hablando de millennials, ¿no? Con papás, boomers, ¿no? Que era más bien esta figura incluso de la mamá que se encarga de todo, que, ¿no? El hijo puede tener 40 años y la mamá le sigue planchando sus camisitas para que se vaya a trabajar a la planta automotriz, ¿no? O sea, este tipo de cosas que dices, ¿qué está pasando? Y luego vienen estos chicos que tampoco tienen un concepto de autocuidado, ¿no? O que les están diciendo que el autocuidado es decidir, ay, sí soy autista, sí tengo TDAH, sí soy tal cosa. Y el autodiagnóstico. Y el autodiagnóstico y a lo mejor incluso tener acceso, como dices, en esferas de privilegio, porque me queda claro que la terapia es un privilegio también, en esferas de privilegio tener acceso a la terapia y creer que con eso ya saldamos el autocuidado, ¿no? Donde no se sabe también que el autocuidado implica hacer comunidad, ¿no? Que implica poner límites y respetar los límites. Creo que de pronto entran en estos discursos de TikTok, ¿no? Como de, no, es que hay que poner así 5 signos de una persona que no respeta tus límites. Pero se olvidan que también respetar los límites ajenos es un proceso de autocuidado, porque los límites, las reglas, las leyes existen por algo, ¿no? Ahorita que decías este tema de qué van a hacer cuando tengan que hacer trámites de gobierno, ¿no? Y te juro que lo dijiste y me agobié, ¿no? Porque, o sea, trámites de gobierno yo creo que es la pesadilla de todos, porque además sabes que es un proceso súper burocrático. Donde y que tienes que hacerlo. Y que, no puedes huir. O sea, no puedes no sacar tu INE, no puedes no tramitar tu título. Y además o sea, no es que alguien más pueda hacerlo. Exacto. Y justo lo que pienso es, están condenados a vivir en la eterna frustración, ¿no? Porque otras generaciones un poco más tolerantes a la frustración, y solo por eso digo un poco más tolerantes, no estoy hablando de los abuelos diciendo en mis tiempos yo tenía que estar parado bajo el sol 10 horas. Pues sí, abuelo, tú, nosotros, ¿no? Pero que somos un poco más tolerantes a la frustración, entramos en esta dinámica justo del objetivo, ¿no? Como de decir, a ver, tengo que sacar el INE, ¿no? O ya perdí mi licencia de manejo, pues tengo que ir a sacarla y claro que voy a ir a sacar un turno, estar formada, que me llamen, hacer una serie de pasos, pero sabemos que el objetivo final es obtener la licencia de manejo y que lo tenemos que hacer. ¿Qué va a pasar con esta generación que es incapaz de esperar, ¿no? O sea, son intolerantes absolutamente a la espera, son intolerantes a que alguien les diga, no, tu acta de nacimiento está mal, ve y cámbiala, ¿no? Y entonces el mundo se cierra en el asunto de cómo que está mal, ¿no? O sea, es que me lo dices y se me viene a la mente como muchas dinámicas que ha habido en clase las últimas 2 semanas. Yo a veces les pido como por ejemplo que tengan que exponer una parte de un proyecto, ¿no? Entonces los divido por equipos y es como, bueno, tienen 10 minutos, ustedes se encargan de poner su presentación, o sea, corre tiempo, ponen la presentación, bla, bla, bla. Y se volteaban a verme y, pero es que ¿de dónde se prende esto? Es que, ¿cuál es este cable? Es que, esperando a que yo llegara a resolverlo. O sea, me estás diciendo que no lo puedo hacer desde mi teléfono, me estás diciendo que no solo puedo apuntarle al proyector y que funcione. Exactamente. Sí. Y que todo ya va a estar listo para que este dispositivo funcione, ¿no? Entonces, híjole, es que hay muchas cosas ahí. O sea, es como tú dices, los límites, la capacidad de decir no, la súper nula tolerancia a la frustración. O sea, esta generación está así, o sea, es... y la poca capacidad de solución de problemas, ¿no? Sí. O sea, porque es como esta parte de, ¿cómo que no me vas a ayudar? ¿No? O sea, ¿cómo que no me vas a decir tú qué tengo que hacer? O mejor aún, ¿cómo que no lo vas a hacer tú? Exactamente. ¿No? Y ahorita que decías, Ana, de la profesión de ser docente, yo fui docente 12 años, amé muchísimo y justo yo dejé de dar clases en 2021, que me di cuenta que ya no amaba la profesión y que ya no amaba, o sea, que ya esta vocación se había extinguido. Y en parte creo que se extinguió mucho porque ser docente de verdad es que no te garantiza ninguna seguridad, ¿no?
O sea, los docentes y yo cada vez que convivo con gente como tú o con otras amistades que siguen dando clases, ¿no? Digo mis respetos, de verdad, porque hubo un punto en el que yo me di cuenta que a mí ya no me alcanzaba, o sea, que mis recursos internos, que amo compartir conocimiento, amo las dinámicas de clase, me encanta conocer a todas estas personas nuevas, diversas, pero hubo un punto en el que dije, ya no me alcanza, ¿no? El maltrato, ¿no? No me alcanza para las faltas de respeto y no me alcanza la violencia institucional, ¿no? O sea, hay un punto en el que dices, yo decía muchas veces esto, como de ser maestro no se vive, ¿no? O sea, la gente que vive de ser maestra es la gente que tiene una plaza, ya sea en el sector público o en el sector privado, y que por ende tiene un sueldo, tiene prestaciones, días de vacaciones pagados, ¿no? Pero las personas como tú y como yo que nos hemos desempeñado como profesores de hora clase, ¿no? Cuando tú haces la cuenta de cuánto te pagan en una hora clase que estás frente a grupo versus cuánto tiempo te lleva a revisar proyectos y encima de todo, bueno, tener juntas, academias, bla, bla, y encima de todo te cuelgan esta responsabilidad de hacer la labor educativa en valores, dices, no, pues no me sale, joven, ¿no? Ya estoy ganando como 17 pesos la hora, o sea, si lo dividimos entre todas las horas que implica el trabajo, es eso. Y yo particularmente tuve 2 experiencias muy desagradables con papás, ¿no? Que esa fue una de las razones por las que dije, no puedo, es que esto, o sea, literalmente no me pagan suficiente, ¿no? Daba clases en una secundaria y prepa y en algún momento, ya no me acuerdo qué había hecho el chamaquín, ¿no? Era un chamaquín de secundaria, algo había hecho y se le reprendió o se le dieron consecuencias, ¿no? Porque obviamente no estamos ya en esta época donde a mí sí me tocó que mi maestra de primera de primaria me pegaran las manos con un metro todavía, pero lo pues lamento mucho. Gracias. Ahí estoy revelando mi edad, pero sí me tocó todavía que además, curiosamente, esa maestra había sido maestra de mi mamá en la primaria, en primero de primaria, entonces así ya te imaginarás qué edad tenía la señora, muy frustrada, la señora muy golpeadora. Entonces, obviamente ahora los castigos ya no son físicos, ya no los mandas a hacer algo denigrante ni devaluador, ¿no? Pero ocurrió que algo hizo el chamaco y se le dieron sus consecuencias, ¿no? Como de, no recuerdo si había estropeado el trabajo de otros compañeros y fue de ahora los vas a ayudar a volverlo a hacer. Y la mamá llegó a la escuela, me buscó así fúrica, ¿no? Y me dijo, antes agradece que no te doy una cachetada para que aprendas, ¿no? A no estarte metiendo con mi hijo. ¿Y tú quién te crees, no? Como para tener que pedirle que haga. Entonces yo, así contactando con la parte más zen de mi ser, que tampoco está tan despierta, ¿no? Le tuve que explicar y yo, a ver, señora, mire, el asunto es ¿no? Tiene que aprender que hay consecuencias, él tiene esta tendencia a brincarse los límites, a lastimar a otras personas y necesita saber que hay consecuencias, ¿no? No me acuerdo si incluso la consecuencia había sido disculparse, ¿no? Y la señora fue, pues la próxima vez que le pongas consecuencias a mi hijo, yo voy a llegar y te voy a... consecuentar. Te voy a consecuentar unas cachetadas para ver si, ¿no? Entonces... Y el poco respaldo institucional que yo tuve en ese momento, porque obviamente yo acudí a las autoridades de esa escuela y les dije como de, oigan, pues esta persona me está amenazando, o sea, yo no vengo a eso, yo llevaba una parte más bien psicopedagógica y fue de, ay, así son las mamás ahora, ay, sí, es que así se ponen con sus hijos, tú dile que sí, mira, hay que tener más cuidado con este chico, y yo, no, es que no puede alguien de segundo, tercero, secundaria de 15 años crecer sabiendo y comprobando una y otra vez que puede atropellar, lastimar, violentar a otros y que se va a salir con la suya porque su mamá llega a violentar a sus profesores o a cualquier entorno, ¿no? Y posteriormente ya cuando decidí dije, hasta aquí ya no puedo más, ¿no? Fue en una universidad en la que daba clases igual, un chico la verdad, entendemos que estaban atravesando pandemia, que la clase era a distancia, o sea, entendemos muchas dificultades, pero un chico con un pésimo desempeño, ¿no? De esta gente que eternamente se brinca los deadlines, entrega un trabajo final terrible, en el que yo le digo, a ver, si no corriges este trabajo, vas a reprobar, ¿no? Te voy a dar 5 días, o sea, de aquí que te lo recibía tal, corrígelo, de verdad es un esfuerzo, corrígelo y vemos, ¿no? ¿Qué pasa? Uno pensaría, si a mí me hubieran dado esa chance siendo estudiante, diría, me pongo a trabajar, ¿no? Ya la salvé, me pongo a trabajar. Pues él fue y le dijo a su mamá, o sea, estudiante universitario, estamos hablando de alguien de 19, 20 años, y su mamá fue y presentó una queja, ¿no? En contra de la devaluación que había recibido el chico por lo del trabajo, en contra de que por qué se le había pedido que lo volviera a hacer, si ya no eran tiempos ni plazos escolares, ¿no? Y para mí fue ya suficiente, ¿no? Sí. Para mí en ese momento fue no hay un pago por hora clase que solvente el daño que me hace esta violencia, ¿no? Entonces, respeto mucho y admiro mucho a las personas como tú que están todos los días haciendo su mejor esfuerzo
por ser congruentes, cuando ser congruentes es de las tareas más difíciles en esta vida, y cuando te enfrentas a padres que no son congruentes, a entornos sociales que no son congruentes, ¿no? Y a una filosofía como fast track que tampoco es congruente, ¿no? Y que además consecuentan las acciones de los alumnos, de las alumnas. Claro. Entonces, ellos actúan de cierta forma porque saben que se pueden salir con la suya, porque ha habido muchos escenarios en lo personal y en lo académico donde es como, sí, está bien, no te preocupes, ok, no me lo entregaste hoy, bueno, está bien, lo entiendo, tienes 3 días más para hacerlo. Claro. Es como, no, porque si esto es ahorita, entonces cuando estén, o sea, cuando salgan de la universidad, cuando sean profesionistas o no, si es que no tomaron ese camino, pero cuando sean adultos, o sea, ¿qué es lo que se les va a hacer fácil hacer? Porque han vivido una vida donde se les consecuenta mucho. Claro. Y además este discurso que dices tú de transgiversar, ¿no? Sí, sí, sí. Lo que pasa te descoloca mucho como maestro o maestra. Es como, espera, ¿qué? O sea, ¿qué estás diciendo? ¿Cómo? Sí, es como, ahí es donde aplicamos el, pues, ¿qué pregunté? ¿No? O sea, o sea, como en qué realidad estuviste tú en este conflicto, pues, ¿qué realidad estabas viendo tú? ¿No? Sí, sí, porque, o sea, hacen todo para que justo, o sea, se cambie el discurso y entonces ellas se puedan salir con la suya. Que nuevamente, o sea, no es que sean todos, pero son estos elementos que no distinguen que se están haciendo un mal desde ahorita. Y cuando hablabas hace ratito de personas que igual ni siquiera saben el autocuidado, pues es que el autocuidado también va como por estas cosas de que te digan que no, que te pongan límites y que tú sepas, sí, respetarlos, pero también entender por qué están ahí y que cada acción tiene una consecuencia. Puede ser positiva, puede ser negativa, neutra, lo que sea, pero va a haber una consecuencia. Y si no la tienes, cuando salgas de tu esfera y te choques con la realidad y haya consecuencias que tal vez a ti se te hacen más grandes, desproporcionadas, va a ser como, ¿qué onda? ¿Y por qué nadie me viene a ayudar? ¿Y por qué no hay nadie que me dé más tiempo para entregar tal cosa en el trabajo? O no sé. Piensa en algo tan simple como estacionarte mal en algún lugar y que te multen y te quiten la placa, ¿no? Que es una realidad cotidiana, ¿no? Sí, ¿a poco le van a ir hasta su casa del policía a estar rogándole, por favor, déme esto? Porque así pasa. O sea, claro. Estas, perdón que te interrumpa, pero estas plataformas por donde trabajas con los alumnos son un arma de doble filo, porque me ha tocado casos donde hay alumnos que les dije, no te voy a recibir esto el jueves, y se la pasan de jueves hasta domingo, duro por mensajes, para que yo les acepte la tarea. Y es como, o sea, ¿por qué no aceptaste el no desde aquí? ¿Y por qué a ti se te hace fácil molestarme, no? Porque ya es molestarme. Hostigarte. Exacto. ¿No? En horario que no es laboral, en mi fin de semana, por algo que ya sabes que no va a pasar. ¿Por qué? Pues porque ya tienes experiencia que si andas ahí duro y dale, te dicen se logra, claro, y porque probablemente tienen ese referente desde casa, ¿no? Entonces, sí, en estas cosas tan simples como una multa, como tramitar una identificación, ¿no? Yo lo que pienso es, siempre contacto con esta parte de decir, los papás no piensan qué va a pasar con sus hijos cuando ellos ya no estén, ¿no? Porque una de las muestras de amor más grande es preparar a esa persona que amas para tu ausencia. ¿No? O sea, decir, bueno, amo mucho a mis hijos, o amo mucho a mis hermanos, o a mi pareja, y los amo tanto que los voy a preparar incluso para cuando yo ya no esté, porque además en cualquier momento, en sentido estricto, cualquiera de nosotros puede dejar de existir, Exacto. ¿no? Así. Exacto. Y siempre que hay este tipo de padres que hacen esta parte como de insistencia con los hijos, que ceden ante las cosas, que van y pelean las batallas por ellos, ¿no? Todo esto pienso como, ¿qué va a pasar el día que tú no estés, ¿no? Cuando he tenido papás así en terapia les he dicho, porque entiendo que eso viene del amor, lo entiendo perfecto, pero hay que entender también que no todas las formas de amor son sanas y que sobreproteger es devaluar, ¿no? Eso es algo que trabajo mucho con papás en terapia. Cuando tú haces todo por tu hijo, lo que estás diciendo en realidad es como tú no puedes, yo lo tengo que hacer. Sí. ¿No? Entonces, como tú no puedes ni resolver tu examen, yo lo hago. Como tú no puedes enfrentar a tu maestra y decirle, oye, perdón, esto no me parece justo porque tal, entonces yo lo hago, ¿no? Y el mensaje que reciben estos chicos de fondo es eso, tú no puedes, yo lo tengo que hacer por ti. Y entonces, ¿qué va a pasar el día que no estemos? ¿O qué va a pasar cuando lleguen a un entorno
en el que no se permita esto, porque no es como que puedas tener un trabajo, vamos a pensar que alguien de estos chicos consigue un trabajo en una empresa transnacional, ¿no? ¿Y qué va a pasar? La mamá se va a conectar a las juntas a decir como de, oiga señor, o sea, ¿por qué lo regaña por su proyecto, no? O usted le dijo que era director de proyecto, ¿por qué ahora resulta que tal cosa? O sea, son estas circunstancias donde uno dice, no estamos entendiendo la magnitud del daño y de la discapacidad que se le va a generar a estas personas como adultos. Totalmente. ¿No? Sí. Como adultos. A mí me hacía mucho ruido de pronto ver personas, que yo sé que es broma, obviamente, entiendo también la ironía y el sarcasmo, pero personas que de pronto suben su pastel de cumpleaños de 30 años diciendo, ya no quiero ser adulto, y es como, mija, estás muy lejos. Sí, no. O sea, ya estamos... poder quejarte de Ya, mira, si a los 30 no quieres ser, o sea, si a los 30 no sabemos ser adultos, ya no sé qué podemos hacer en esta vida, de verdad, sí. ¿no? O sea, como dónde está la expectativa, pero también conozco gente de mi edad, ¿no? O sea, te digo, gente de 40 años que no es capaz de resolver un problema simple, ¿no? O de hacer unas actividades de autocuidado simples, o que creen que el autocuidado es ir al gimnasio y es como, pues no, y tu desayuno, y tu comida, y tu cena, y tu ropita limpia, y tu cuarto arreglado. Sí, y además estamos hablando de adolescentes, o sea, el autocuidado también implica su propia sexualidad. Claro. Que es como un tema muy tabú, ¿no? ¿Sabes en México. Sí, en México, pero además estos chicos, perdón que te interrumpa, sí. Estos adolescentes les tocaron los papás espantados. Sí, es algo muy raro. Porque les tocaron los papás que se volvieron tradicionalistas, que les asusta la diversidad de orientaciones sexuales, que les asustan las manifestaciones nuevas, y que algo que pasa es justo, le delegan el trabajo a los maestros, ¿no? A la escuela, y que en las escuelas les expliquen qué onda, o nos lo delegan a los terapeutas, como el rollo de, pues ahí a ver si tú le puedes hablar de sexualidad. Y pero hasta este punto aparte. Ajá, claro, a los 16 años, ¿no? Entonces, es la propia sexualidad, que no solamente es como relaciones sexuales, sino el conocer tu propio cuerpo, el respetar tu propio cuerpo y el de la otra persona, y que además esto se une con la facilidad que pueden caer en una adicción. O sea, los benditos babes, no les compren esas cosas. Sí, no les den dinero para esas cosas. Por favor, o sea, porque aparte es como... En la escuela tienes que estar como muy al tanto de que no estén ocupando este tipo de instrumentos. Sí, los vapeadores, ¿no? Malditos, que además venden en despachadoras automáticas, ¿no? ¿Qué es eso? Y además es como, a ver, ok, papá, estás preocupado y no quieres que tu hijo fume. ¿De dónde saca el dinero para comprar esto? ¿No? Porque estamos hablando de menores de edad, de un entorno muy privilegiado, es muy raro que alguno de ellos trabaje. Claro, que tenga su dinero propio. Entonces, el vape, hemos visto que es la primera pauta para entrar a adicciones, ¿no? O sea, también es marihuana, cocaína, son como que las drogas como más comunes que se llegan a escuchar en preparatorias, pero la primera y la más fácil es el vape. Es el vape. Claro. Y bueno, digo, también el cigarro y el alcohol. El nivel de alcoholismo en prepas es muy alto. Altísimo. Y todo esto, veámoslo desde el autocuidado, ¿no? Por eso digo, la sexualidad, las posibles adicciones, o sea, todo responde a un entorno en donde están sobrecuidados o están muy abandonados, tienen todos los medios a su disposición para acceder a esto, ¿no? Y algo más te iba a comentar que era como... Todo esto también habla de la propia comunidad estudiantil y de su comunidad en casa y de la sociedad ahorita. Y hasta de su propia familia extendida, ¿no? Porque probablemente esto que viven ellos lo ven replicados en sus primos, lo ven replicados en las personas en general con las que se desarrollan, porque ¿no? es lo cool. Porque es lo cool, claro. Y porque además hay muy fácil acceso a eso, ¿no? Siento que hay muchos vacíos en regulaciones de este tipo de, o sea, de consumir cierto tipo de sustancias. A mí me ha tocado ver de todo, ¿no? Como terapeuta, desde el rollo del vape, que me parece gravísimo. De hecho, yo siempre que conozco a alguien que hace vapeo, les mando artículos, ¿no? Como de, oye, pues hay un riesgo gravísimo de morir con el vapeador, ¿no? Y siento que a veces o los papás no saben o entran en esta fantasía de... Es que no tiene tabaco, es solo vapor de aire. ¿Dónde escuchar No, y aparte eso? la cantidad de químicos que tiene, que es peligrosísima, que puede generar una hemorragia pulmonar, ¿no? Un montón de cosas, y de repente digo, bueno, o no saben, o entran en este pensamiento mágico de, no le va a pasar nada, a mi hijo no, ¿no? Porque además... O me va a hacer un berrinche. Claro, ¿y cómo lidio con él? Uy, ahorita quién usa los berrinches. Es como un segmento aparte, ¿no?
Pero justo esta entrada a adicciones, y me ha tocado, te digo, ver todo, la cuestión de los videojuegos, por supuesto, la cuestión de las redes sociales, o sea, yo no entiendo, no sé si voy a oír viejísima, pero no acabo de entender la dinámica de TikTok, me estresa mucho TikTok, sí tengo TikTok, pero me estresa porque creo que hay tantos sonidos, tantas imágenes, tantas cosas que a mí me satura sensorialmente. Pero me ha tocado escuchar personas que dicen, no, es que tenía que entregar un trabajo de la uni, y cuando me di cuenta, me eché 4 horas en TikTok y pienso como, ¿qué tan desensibilizado tienes que estar de tus necesidades básicas y de tus prioridades para estar 4 horas sentado con el cuello así, ¿no? O sea, además así, viendo TikTok, ¿no? Entonces, esas cosas me llaman la atención y pues me toca todo, ¿no? Metanfetaminas, consumo de fentanilo, consumo de benzodiazepinas, porque de pronto en este rollo de acceder a diagnósticos psiquiátricos, exacto, ¿no? De pronto es un rollo de, no, yo vi que para los que somos autistas, que dices, ¿de dónde sacaste eso? ¿Qué pasa? ¿No? Ay, el clonazepam es la mejor opción, entonces ya conseguí clona por aquí, ¿no? Ya me dieron otra por acá, y es como, no, o sea, eso no se hace así, y que me ha tocado ver caras de genuina sorpresa cuando les digo, a ver, no puedes tomar medicamentos psiquiátricos sin supervisión psiquiátrica, o sea, hay una dosis para cada persona, hay una temporalidad, hay que hacer un diagnóstico, hay que evaluar, y es como, ¿cómo? ¿No? Que además no a todos les caen bien como el mismo tipo, la misma sustancia, ¿no? O sea, que muchas veces tienes que estar saltando de una a otra para ver cuál te cae mejor, ¿no? Claro. Sí, ¿no? Sí, no, como que hay cero conciencia de la neurobiología y de pronto es como de cómo que no me va a curar con clonas, ¿no? Si a mí me relajan, pues sí te relajan, pero ¿qué onda, no? Ahorita que decías lo del tema de los berrinches, que me parece como digno de un apartado, antes de entrar al aire decíamos que esta generación que está ahora en prepa son los niños de las tablets, ¿no? El niño que estaba haciendo berrinche y la mamá sacó en las primeras tablets y le dijo, aquí está tu tablet, no me estés molestando. Y los que ya están un poquito más grandes, que son los que ya están en la universidad, yo los veo y digo, es que sí son esa generación. O sea, haciendo cuentas, digo, yo no tengo hijos, pero pues tengo sobrinos de diversas edades, desde año y medio hasta 25 años, entonces tengo un margen amplio. Son estos niños que le pegaban a la mamá o al papá. Ah, claro. Y que los papás entraban de, no, mi vida, no me pegues, ya mi amor, me duele, por favor, no, mi rey, ¿no? Entonces, y que el niño sea unos berrinchazos verdaderamente desbordados y que, no, obviamente no estamos hablando de violencia, no estamos hablando de golpear al niño, ni de meterlo a bañar con agua fría, ni de esas otras barbaridades que la gente en otras generaciones hacía, ¿no? Pero simplemente esta contención de entender cuál es la necesidad de la desregulación del sistema nervioso central de un niño de 3 años, ¿no? ¿Y por qué esta parte de, mi amor, ya por favor, no me pegue, nos vamos a ir, de verdad, nos vamos a ir? Y siguen, ¿no? En la actividad y no hay ninguna consecuencia. ¿Cómo es que ahora entonces estamos enfrentando esta secuela sí, y el terror que le tienen los papás, los maestros y cualquier figura de autoridad a poner un límite firme con el hecho de que puede desencadenarse un berrinche gigantesco? Es que igual siento que implica muchas cosas porque, o sea, entiendo como a estos papás que su impulso inmediato era ten esto, porque seguramente hay muchas cosas ahí atrás, ¿no? O sea, como tal vez madres desbordadas, padres ausentes, madres ausentes, o sea, una inequidad de la repartición de responsabilidades de maternal a de paternal, o sea, eso lo entiendo, ¿no? Y lo más inmediato era, ten una tablet, ya cállate, dame 5 minutos para respirar, ¿no? Porque lo hay, existe, hay estas crisis, ¿no? Pero justo estas secuelas que se están viendo tantos años después, digo, lo vemos en lo académico, pero en su vida cotidiana, o sea, la manera en que se relacionan con sus amigos, con sus posibles parejas, la violencia en el noviazgo también es muy común, se ve mucho en las preparatorias, y estos berrinches que a veces ya ni siquiera ellas mismas saben de qué iba al principio, o sea, nada más era como hacer toda... Sí, como de yo me frustré por esto, hago todo el show y luego ya ni me acuerdo por qué empezó. Exacto, ¿no? Entonces, si vamos sumando como el no, la baja tolerancia a la frustración, las secuelas por estas cosas inmediatas. Decías hace rato, tú no entiendes como por qué lo de TikTok, porque tú no estás acostumbrada a estas recompensas inmediatas. Sí, no. Que ya lo necesitas, o sea, ya está como que medio innato un poco, ¿no? Por lo que has aprendido en la sociedad, o al menos en esta generación. Entonces, si sumamos todo esto y aparte las secuelas de una pandemia,
Sí, claro. O sea, hay muchas cosas que podemos observar en esta generación que están demostrando que tienen ciertas herramientas que les pueden ayudar y tienen otras que pueden ir eclipsando muchas cosas de su vida. Entonces, los berrinches, híjole, es que a mí a veces se me hace un poco ridículo porque ellos mismos quieren ser tratados como adultos, Sí. pero se comportan como niños pequeños. Sí. Y yo les digo como, a ver, tú quieres que te trate así, pero te comportas así. Sí, ¿Qué como quieres dime que qué quieres. hagamos, Sí, no? ¿qué esperas de mí? ¿No? Exacto. Así, ¿qué esperas de mí? Igual, o Sí. sea, poner alto como maestro, como maestra, si no hay una institución que te esté respaldando, es muy difícil que Es lo puedas dificilísimo hacer. porque al final te metes tú en el problema, ¿sabes? O sea, creo que eso también es una cuestión importante en la docencia. O sea, si la institución no te respalda, entonces el problema con el chamaco, chamaca, chamaque o con los papás se vuelve tuyo, ¿no? Y claro que da miedo. Te digo, hay un punto en el que uno dice, no me pagan suficiente para recibir violencia. Y entonces a veces acabamos replicando esto de ¿cuánto quieres? 8, tienes 8, cállate ya, Sí. ¿no? O sea, ¿cuánto necesitas para pasar? ¿Qué te haría sentir bien? 9, ahí está tu 9, ¿no? Y que es replicar lo mismo que vivían Exacto. ellos en sus infancias, de la tableta y de tener como estas recompensas de, bueno, ya me dieron esto, ya me calmo. Exacto. Y que, o sea, sabemos que ponerles un 8 para que ya se calmen, se callen, ¿no? No les va a ayudar. No, en a nada. largo plazo En no les va nada a en la ayudar. vida. Pero también estamos hablando de docentes que están agotados, de Exacto. padres que también seguramente estaban agotados en su tiempo, o puede ser que ahorita también. Y es un caldo de cultivo para algo que a la larga, o sea, pensemos cuando sean adultos mayores. O sea, ¿cómo van a ser? Va a ser un experimento muy raro, ¿no? Sí. Digo, igual y no vamos a estar ya en este planeta para verlos, ¿verdad? Pero como que pensar en cómo van a ser estas dinámicas de comunidad, porque muchos piensan en solitario. Sí, en individual. Todo es individual. Me vale un cacahuate los demás y es como, no, es que tal vez no te has visto en un escenario donde necesites tu comunidad que te arrope, pero no puedes sobrevivir por ti Tú mismo, solo, nada, claro, ¿no? O sea, como que olvidan esta parte de que los seres humanos somos interdependientes. Y esto que dices de la pandemia, Dana, me parece importantísimo, porque se ha puesto mucho acento en el atraso académico, pero se nos olvidó, o sea, como sociedad, entender y estudiar y reevaluar y resarcir el daño que se hizo en el desarrollo de habilidades sociales, ¿no? Porque en la pandemia, estos chicos que estaban en secundaria o en prepa, que pasaron 2 años encerrados en su casa estudiando a través de una computadora, no desarrollaron habilidades que tendrían que haber desarrollado en la escuela. Cuestiones como el trabajo en equipo, incluso estas mismas exploraciones erótico-afectivas, ¿no? De pronto, y les tocan luego los papás cerrados, que se escandalizan porque ya sabes, la chavita que duró primero y segundo de prepa encerrada por la pandemia, en tercero tiene novio y la encuentran besuqueándose con el novio y entonces se escandalizan como de esto no está bien, es como, a ver, espera, está experimentando hasta los 17 años, está experimentando cosas que todos vivimos antes, ¿no? Que es la parte normal de que te guste a alguien, de que empieces este coqueteo, incluso la parte erótica que no necesariamente implica relaciones sexuales, ¿no? Pero toda esta construcción de la relación erótico-afectiva que no experimentaron, porque no tuvieron esa oportunidad ni de relacionarse con otras personas, ni de desplazarse. O sea, hay muchas cosas allí que se quedaron rezagadas y que me parecen gravísimas. Y que como dices también en términos de relación de pareja, a mí me toca mucho con pacientes jóvenes, ¿no? Pacientes de 20, 21 años, que tienen una pelea con la pareja y me mandan las capturas como de es que ya no sé qué hacer y la pareja está haciendo un berrinche, ¿no? Donde me toca a mí leer las cosas que ponen y decirle, a ver, date 5, vamos a tranquilizar, respira, no te enganches en esto, me parece, lo estoy leyendo como un berrinche, no te enganches en el berrinche porque no me parece, no está quedando claro lo que tu pareja quiere de ti. Claro. ¿No? Entonces, en este momento, incluso puedes poner el límite de decir, no estoy entendiendo qué está pasando, esto me está resultando muy agresivo, muy abrumador, me voy a dar un tiempo para respirar y pensar con calma, tú también, y lo hablamos después, ¿no? Porque este tipo de berrinches que se hacen en casa y en la escuela sí se están replicando ya en relaciones de pareja, ¿no? Sí. Y eso es violencia, o sea, tendríamos que ponerlo tal cual, eso es violencia. Y que va escalando, y que si estamos hablando de personas que tienen una baja tolerancia a la frustración, y le sumas berrinche y le sumas violencia en pareja y aparte violencia de género, o sea, es que esas cosas escalan súper rápido. Es como llevar una cerilla a un lugar lleno de gasolina. Sí, sí. O sea, lo hemos visto, cómo hay chicos que empiezan a celar, que empiezan a controlar. Porque son más chicos varones que chicas.
pero sí se llega a dar también, que me empiezan a controlar, que por qué le hablas a esa persona, que por qué te vistes de esta ¿Por forma. qué te dio like? ¿Por qué te ¿No? dio like? Exactamente. Y cómo es que va escalando ya a golpes, Sí, ¿no? claro. Y ya a que los propios padres es como sepárenlos en la escuela, Sí. y que algunos, inclusive ya rozando con la mayoría de edad, ya están en posibilidad de enfrentarse como algo ya... Sí, a cargos penales, Exacto, como tal, consecuencias judiciales. Claro. Ajá. Sí, es gravísimo, ¿no? Y todo el tema también de cómo se han normalizado en esta gratificación inmediata de pronto acciones de abuso sexual, ¿no? De donde no se entiende que tiene que haber forzosamente un consentimiento, ¿no? Y entonces creen que emberrincharse y obtener las cosas con el berrincho, con ándale, por favor, ¿no? Sí. Entonces creen que eso es consentimiento y no lo es, eso es abuso. Sí, o exponiéndose ¿no? a situaciones de peligro y Exacto. de vulnerabilidad para ellos y para los demás, solo porque es la moda, es lo que ahorita está en auge, ¿no? Apenas me acabo de enterar que alguien me contaba que se estaba dando de moda en Puebla, como que hay cierto grupo de personas, de jóvenes mayores de edad, que rentan un salón, de motel, ¿no? Un salón como de fiestas, cobran el cover, pero es para menores de edad, o sea, hay desde 12 años hasta 17, y hay drogas, hay alcohol, hay sexo sin protección, y que son, o sea, son estos lugares donde hay mucha violencia y hay mucha vulnerabilidad para todos los que asisten y que siguen asistiendo. O sea, se están dando estos lugares porque, nadie denuncia, nadie lo ve mal, ¿no? Y a mí quien me lo contó fue alguien que me lo contó en confianza y que me dijo, yo ya no voy a estos lugares, pero esto se está dando. Sí, existe. ¿no? Y es como, ¿y cómo te ayudo como maestra? Porque no puedo como echar de cabeza a esta persona, pero esto se está dando, pero yo no tengo pruebas. Pero entonces es como, a ver, chicos, chicas, pues cuídense. Y yo siempre que tengo clases como en viernes o antes de un puente, siempre les digo como, cuídense, no se droguen, no tomen, están muy y se ríen, además, ¿no? Y es como... Y lo digo tanto en prepa como en universidad. Sí. Es como, y es como, seguramente no me es tildan como broma. de... Exacto. No es broma, pero seguro me traen como de, ay, mi maestra, así, toda inocente. Y es como, no, o sea, se los digo no tanto por broma, es como, es un consejo, pero además yo doy el consejo hasta donde me toca, como tu maestra. Ya la decisión que tú tomes y ya la decisión que tomes a partir de lo que te permitan tus padres, pues ya es tuyo. Claro. Y que fíjate que ahí, yo igual cuando tengo, ya alumnos no tengo, pero cuando tengo pacientes les digo como estas cosas de ten cuidado, por favor, no sé qué, ¿no? Y siempre digo, a ver, yo sé que soy mucho más grande que tú, pero esas cosas que tú estás haciendo, que estás experimentando, también estaban. O sea, creo que ahí viene otra vez esta incongruencia donde igual nosotros podemos decir como, pues sí, yo también tuve una juventud muy loca, porque la verdad es que sí, o sea, hay cosas de las que me acuerdo y digo, no sé cómo sobreviví, no sé cómo llegué hasta aquí. Qué bueno, ¿no? No sé cómo se logró, pero se logró. Porque tuve igual como una adolescencia muy loca, ¿no? Y que a ellos se les olvida, como que creen que ellos están descubriendo esta parte y que solo ahora existe. Tú no sabes. Pero también ahí está la parte de incongruencia porque les tocan papás que probablemente también tuvieron una etapa adolescente así y que ahora se las dan de santos, ¿no? O sea, papás que son de, no, yo jamás en la vida, tus abuelos no me habrán dejado, yo tuve novio hasta los 19 y que dices, sí, ¿no? Que son cuestiones bastante incongruentes y que también obviamente dónde está la brújula moral. O sea, si tu papá o mamá te está diciendo algo así y después por tus tíos, por tus abuelos, por quien sea, te enteras que no fue así y entonces se pone en evidencia la mentira, la incongruencia y hasta la traición, porque es el asunto de, me estoy dando el vuelo de juzgarte habiendo hecho lo mismo, ¿no? Entonces yo trato siempre de conectar incluso con mis sobrinos desde esta empatía de créeme que te entiendo, créeme que sé lo que se siente, créeme que sé las ganas que tienes, porque créeme que sé perfecto esto que tiene uno de repente que dices ya por la anécdota, ¿no? Sí. Ya lo que sea, ya hay que echarnos, ¿no? Lo que sea, lo sé. Pero también sé los peligros que eso conlleva, ¿no? Porque no solo, afortunadamente en mi caso pues todo fue como más fácil, pero me tocó ver gente de mi generación y gente menor muy atorada en cosas muy graves, sí, ¿no? Sí. Entonces creo que es una de las cosas que hay que tocar con ellos y que no hay que rendirnos, porque un poco la gente dice, ya a la chingada, ¿no? Perdón, ya a la goma, que se vaya la generación por el caño, ¿no? Ya no importa, total, ¿qué nos importan los centennials? Y es como, no hay que rendirnos. O sea, yo creo que el mensaje del día de hoy también es como, obviamente hay que priorizar nuestro autocuidado como docentes, como psicoterapeutas, como papás, como hermanos, como las tíos buena onda. Hay que priorizar nuestro autocuidado, pero no hay que rendirnos porque esta generación genuinamente necesita mucho
¿no? Vi un estudio apenas de la revista Forbes, bueno, que decía que como la diferencia o el tiempo que duran las personas en los trabajos según generaciones, ¿no? Según la generación. Entonces los boomers duraban 30 años en un trabajo, ¿no? Llegaban, se jubilaban. Los generación X, 10 años, entre 10 y 12 años era el tiempo que duraban en un trabajo. Los millennials tenemos un promedio, dependiendo si eres como de los primeros millennials o de los últimos, tenemos un promedio entre 5 y 8 años. Y la expectativa de la generación Z es de meses. Wow. O sea, se prevé que la generación Z cambie de trabajo cada 3 o 6 meses, 3 o 6 meses por esta intolerancia a la frustración. O sea, lo que se veía en ese estudio era que en el momento en el que se topen con algún tipo de traba en el ambiente laboral, van a ir a buscar otra cosa y otra cosa y otra cosa. Y yo recuerdo que en TikTok luego me salen como videos, porque yo sí soy usuaria de Sí, TikTok. ahí luego me enseñan. Pero con límites. Con medida. O sea, soy maestra, no tengo tanto tiempo para estar en TikTok. Como justo estas características, ¿no? De cómo cada generación se comporta en el trabajo. Y algo que me llamaba la atención, que creo que es bastante rescatable de esta generación, es que no toleran las cosas, no tanto que los frustran, sino como que para ellos son incoherentes en la cultura laboral. Que no tienen sentido. Y que diga como, ok, o sea, no está tan mal esa perspectiva de, a ver, ¿cómo es que están ganando tanto y no hay repartición así? O ¿por qué fulano entra tarde y no sé, y lo van a ascender? O sea, como que incongruencias que se dan en el mundo laboral. Que sí se dan. Y que dices, bueno, ok, eso está bien. Pero lo preocupante es esta otra cara, ¿no? Porque entonces, si esto es en su juventud, que de por sí los millennials ya nos estamos enfrentando con, pues, que no hay prestaciones, que no tenemos fondo de retiro a menos que sea tu aporte voluntario que tendrías que haber empezado a hacer desde tercero de kinder. Exacto, ¿no? que tu jubilación es algo que, pues, ahí es está. Un mito. Ahí está, sí. Es humo, ¿no? ¿Ellos qué van a hacer? Sí. Y además con esta idea de me van a venir a rescatar mis papás. Cuando los papás ya ni van a existir en su jubilación. Entonces, ya van justo cuando hablas de, pues de verlos como un diamante en bruto, que no les falta pulirlos, es como, sí, hay muchas cosas que necesitan una ayudadita. Sí, claro, de esta parte te digo de no rendirse, ¿no? O sea, te digo, no rendirnos como maestros, como terapeutas, como tíos, ¿no? Como hermanos mayores, porque pues también por ahí hay familias muy, ya sabes que la hermana mayor tiene 30 y la chiquita tiene 12, ¿no? O sea, eso, no rendirnos, ¿no? Como con esta generación, porque por difícil que sea de manejar, necesita, ¿no? Necesita estructura, necesita contención. Pues para cerrar nuestro programa, Dana, hay un pequeño segmento al final de cada episodio donde yo le hago unas preguntas personales al entrevistado. Son 3 preguntitas, así como muy rápidas. Una comida que te recuerda a tu infancia, ¿qué sería? Yo creo que el pastel de chocolate que hacía mi mamá. Ay, qué rico, pastel de chocolate. Sí. Una canción de tu adolescencia, o sea, que Dana, adolescente, así vibraba con esa canción. Híjole, es que yo era de estas como, soy alternativa. Y me gustaba mucho Queen. Entonces, cualquiera de Queen. Cualquiera de Queen, ok. Y si ahora pudieras tener un superpoder, ¿cuál sería? Yo creo que leer mentes. ¿Leer mentes? Sí. ¡Wow! ¡Qué difícil! ¡Qué miedo! Sí, pero o sea, que se pudiera aprender y apagar cuando yo quisiera. Sí, así como de profesor X de los X-Men, ¿no? Sí. Así de... exacto. Se apagó. Sí. Ok, qué interesante. Muy bien. Pues muchas gracias por estar aquí hoy, por compartirnos tu experiencia, tu conocimiento y también por dejarnos esta tarea de esperanza que tenemos como adultos alrededor de estos chicos que están ahora en la adolescencia y en los primeros años de la adultez. Gracias. Entonces, muchas gracias a todos por haber estado aquí, por haberse quedado hasta el final. Déjenos su opinión en los comentarios, sus preocupaciones, lo que quieran compartirnos, se los agradecemos mucho y nos escuchamos y nos vemos en la próxima edición de Resonar.